Vamos con nuestro segundo tema de la noche. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, emitió medidas cautelares a favor del asambleísta ecuatoriano Cleber Jiménez, a favor de su asesor Fernando Villavicencio y también de Carlos Figueroa, quienes fueron sentenciados por injuria en contra del presidente Rafael Correa. Tras esta determinación, el gobierno de Ecuador ha asegurado que el organismo no tiene competencia para solicitar esas medidas cautelares. Estas son las imágenes que muestran cómo fue el inicio del caso en contra del asambleísta Cleber Jiménez, líder del movimiento Pachakutik, y sus colaboradores, el periodista Fernando Villavicencio y el sindicalista Carlos Figueroa. El allanamiento se presentó el 27 de diciembre del 2013, luego de que el presidente Rafael Correa señalara a Villavicencio, Jiménez y Figueroa de presuntos actos de espionaje en contra del gobierno ecuatoriano. Han hackeado las cuentas del presidente de la República, del asesor jurídico, del vicepresidente. Se han robado informes de la Secretaría Nacional de Inteligencia, informes políticos, ¿no? Informes sobre narcotráfico, sobre cosas que ponen en peligro la seguridad del Estado. Pero esta no fue la única acusación del mandatario ecuatoriano en contra de los tres ciudadanos. Correa también los denunció por unas acusaciones que le hicieron en relación con los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando el presidente estuvo retenido varias horas en un hospital de Quito durante una revuelta policial que el gobierno consideró como un intento de golpe de Estado. Ante las denuncias de Correa, el pasado 14 de enero, la Corte de Justicia ecuatoriana dictó condenas de prisión en contra de los acusados, 18 meses para Jiménez y Villavicencio, 6 para Figueroa, así como una indemnización económica de $140.000 y una disculpa pública por injurias contra el presidente. Con este panorama, los tres ciudadanos acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidieron medidas cautelares a su favor, manifestando que no hubo garantías en su proceso. Luego de analizar el caso, el organismo concedió medidas cautelares y pidió al Estado ecuatoriano suspender la ejecución de la sentencia. El 24 de marzo de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de Fernando Alcibiades Villavicencio, Valencia, Cleber Jiménez y Carlos Eduardo Figueroa en Ecuador. La decisión del organismo internacional ha sido criticada por los integrantes del gobierno, quienes manifestaron que las medidas cautelares emitidas por la comisión solo son recomendaciones que el organismo internacional emite a los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, varios expertos constitucionalistas aseguran que Ecuador tiene que acatar lo que dictaminó la CIDH, de lo contrario estaría violando acuerdos internacionales. Debatimos este tema. Saludo desde nuestros estudios en Quito a Julio César Zarango, él es abogado de Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y también de Carlos Figueroa, quienes para la CID ha solicitado medidas cautelares. También está con nosotros Fausto Cayambe, asambleísta por el Movimiento de Gobierno, Alianza País, doctor en leyes. Señores, gracias por participar con nosotros, bienvenidos. Señor Cayambe, ¿debe en estos momentos el Estado acatar esas medidas? Buenas tardes, muchas gracias, un saludo cordial a todos los oyentes de Latinoamérica. Miren, decirle que el caso del señor Cleber Jiménez es un caso que ha sido procesado por la Corte Nacional de Justicia. Ha habido un debido proceso. Ustedes deben saber que el señor Cleber Jiménez en el 2011 presentó una denuncia contra el presidente de la República, le acusó de genocida. En función de eso, la Corte Nacional de Justicia resolvió de que esa denuncia contra el mandatario era temeraria y maliciosa. A partir de esa resolución de la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la República presentó una denuncia a la Corte Nacional por injurias calumniosas. La Corte Nacional ha procedido. Este es un juicio ordinario. La CID únicamente son recomendaciones, no son mandatorias. Nosotros estamos actuando en el marco de la ley y esta resolución es definida por la Corte Nacional de Justicia, quien es la que deberá determinar la ejecución de la pena. Sí. Ahora, señor Zarango, para el canciller Ricardo Patiño, la CID no tiene atribuciones para dictar estas medidas cautelares y él se está apoyando en el artículo 18 del estatuto. Quiero que lo revisemos. Respecto a los Estados miembros, la Organización de los Estados Americanos, la Comisión tiene las siguientes atribuciones: estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América,
formular recomendaciones a los gobiernos de los estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compromisos internacionales, y también disposiciones apropiadas para fomentar el respeto a esos derechos. Señor Zarango, ¿coincide usted con el canciller? Mejor dicho, más que coincide porque supongo que no va a coincidir. ¿Cree que es un argumento tal vez válido o que está en derecho ese argumento al decir que la CID no tiene esas atribuciones basándose en ese artículo? Gracias, señorita periodista. Un saludo a todo Latinoamérica. En primer lugar, lo que ha dicho el señor asambleísta Cayambe está totalmente fuera de contexto. El presidente de la República no ha presentado ninguna denuncia. Él lo que presentó es una querella acusando a mis patrocinados, asambleísta Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y doctor Carlos Figueroa, por unas supuestas injurias calumniosas. Igualmente, iniciaron un proceso totalmente ilegal, viciado de nulidad absoluta, porque los jueces que conocieron este proceso no tenían competencia, porque ellos solamente pueden asumir la competencia en razón de que la Asamblea Nacional hubiera levantado la inmunidad del asambleísta Clever Jiménez. Por lo tanto, ellos, arrogándose funciones, abusando del derecho, promovieron este juicio y han llegado a la conclusión que mi defendido es responsable, violando la tutela efectiva de los derechos de tener jueces imparciales, independientes y autónomos. Se ha violado ese Estado constitucional de derechos y de justicia que reza nuestra Constitución en su artículo 1. Se ha violado igualmente el debido proceso. El debido proceso constituye en que los acusados, los querellados puedan presentar todos sus elementos de prueba, y eso no ha sucedido. Los señores jueces desde el inicio actuaron de manera equivocada, por decirlo menos, violaron lo que es la parte de la prueba de mis patrocinados, toda vez que el momento que se realizó la audiencia hubo un gran tumulto de personas en las afueras de la corte y no dejaron que ingresen estas personas para que rindan su testimonio y puedan justificar en favor de mi defendido. Además, hubo un gran cordón policial que no se permitía, inclusive, que las personas simpatizantes que querían presenciar esta audiencia pública, pero sí dejaron entrar a otras personas que no tenían nada que ver, justamente simpatizantes de la otra parte. Entonces, por ello, las medidas cautelares han sido exclusivamente basadas en los derechos, en la defensa de los derechos humanos que consagra la Corte Americana de los Derechos Humanos y para la cual el Ecuador es suscriptor de dichos tratados y convenios internacionales. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano de la Organización de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como un órgano consultivo de la organización en esta materia. Claro, por lo tanto, señor Zarango, un segundito nada más. La Comisión Interamericana Sí, un segundo nada más, porque usted ha dado ahí en el blanco, yo quiero seguir con el señor Cayambe. Cuando el señor Zarango, señor Cayambe, dice que el Ecuador es un suscriptor de la Comisión de la OEA, por ejemplo, por supuesto, tiene que cumplir con esas medidas cautelares, pero ya varios gobiernos, y por ejemplo hay un caso de Colombia reciente, dice, exacto, dice que no son medidas que hay que atener, que hay que cumplir, sino que son sugerencias. Usted también está en ese argumento en que son sugerencias por parte de la CID, no es algo que hay que cumplir. Mire, Andrea, el artículo 18, el literal B dice, formular recomendaciones a los gobiernos de los estados para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compromisos internacionales y también disposiciones apropiadas para fomentar el respeto de esos derechos. Además, solicitar que los gobiernos de estados les proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos. O sea, son recomendaciones de acuerdo al artículo 18 de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Mire, ¿qué dice nuestra Constitución? El gran salto que dimos
con esta nueva Constitución, ese salto cualitativo. El artículo 233, todos los asambleístas somos funcionarios públicos y por lo tanto ningún servidor ni servidor público está exento de responsabilidad por los actos realizados en ejercicio de funciones y por sus opiniones, y serán responsables administrativa y civil y penalmente por el manejo y la administración. O sea, eso es otro artículo constitucional, como también, miren, el artículo 128. Nosotros tenemos inmunidad parlamentaria solo para el ejercicio de nuestras funciones, que es la de fiscalizar y legislar. El señor Clever Jiménez le acusó en la fiscalía al primer mandatario del Estado ecuatoriano de genocidia. Ahora, señor Cayambe, perdón, usted se ha basado en el artículo 18, que es claro, pero a pesar de esto, la CID basa sus medidas cautelares en el artículo 25, que dice lo siguiente. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, del Estatuto de la Comisión y 13ª de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya que sean o guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del sistema interamericano. Y ante eso, señor Cayambe, entonces, lo que pasa es que tal vez no hay claridad, o ante eso, ¿qué pasa? Lo que acabamos de escuchar es que los estados adopten las medidas cautelares. Lo que nosotros estamos planteando, que esas son recomendaciones que tendrá que la Corte Nacional de Justicia la que determinar. Este proceso, este juicio que el presidente de la República ha demandado, ha sido mediante el debido proceso en la Corte Nacional de Justicia, y hoy tiene que cumplir la pena determinada por esta función del Estado, como es la Corte Nacional de Justicia. Ahora, señor Zarango, pero hay un pedido de acatar esas medidas cautelares, y vuelvo a esto. ¿A quién le corresponde acatar? ¿A la función judicial? Porque lo que dice el estamento, el fallo, digamos, de la comisión, no es un fallo, pues, sí, lo que dice el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, es que se debe parar la sentencia, que se debe parar sobre todo los pedidos de prisión para estas 3 personas. ¿A quién le corresponde acatar eso? ¿A la función judicial? Y yo pregunto por qué el canciller en este caso responde entonces, si se supone que el pedido es para parar una sentencia y la sentencia es emitida por la función judicial en el Ecuador. Bueno, aquí se ha montado todo el aparataje estatal, la Cancillería, los ministerios, la función ejecutiva, inclusive ya va a dar pronunciamiento el presidente de la Corte, es decir, los asambleístas, desde las 3 funciones del Estado están unidas para irse en contra de un asambleísta y de 2 ciudadanos. Toda vez que, si se trata de un organismo que dice que ha cumplido con el debido proceso, ¿por qué no dejan que la Corte Nacional de Justicia se pronuncie? Porque ellos son los responsables de emitir esta sentencia absurda, ilegal y espuria. De tal manera que los señores quieren y pretenden desconocer las medidas cautelares resueltas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, solamente porque a ellos se les ocurre hacer un análisis totalmente simple que no se compadece con lo que está aprobado, con lo que está prescrito dentro de esta institución por hace muchos años. No es que ahora con el presidente Correa la Comisión Interamericana realiza y emite medidas cautelares, lo está haciendo desde hace 30 años atrás, es decir, existe doctrina y jurisprudencia. Por ello dice que la Comisión, en su artículo 1, está creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Igualmente, en su reglamento del artículo 25, claramente dicen situaciones de gravedad, urgencia. La comisión podrá, iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar al Estado que adopte las medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas
Sí. En este caso que nos ocupa, los jueces de la Corte Nacional de Justicia violaron de manera flagrante la Constitución, la ley y la convencionalidad. ¿Por qué? Sí, señor Sarango. Porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se ha pronunciado en muchas ocasiones que en los funcionarios públicos no hay injurias, porque ellos están sujetos al escrutinio público. Así lo ha resuelto inclusive en el caso Kimil versus Argentina, y el Estado de Argentina ha respetado y ha cumplido, y la Corte y la Comisión ha felicitado al Estado argentino. Señor Sarango, por esta decisión. se me acaba el tiempo. Además, y solo quiero preguntarle una cuestión. Sí. El Estado tiene 15 días para acatar estas medidas cautelares. En 30 segundos, cuénteme, ¿qué pasará si el Estado no las acata? ¿A dónde van a ir ustedes? Bueno, nosotros igualmente seguiremos insistiendo, el pueblo está vigilante de que el Estado cumpla con la legislación, cumpla con la Constitución y la convencionalidad, porque eso representa que somos un Estado constitucional de derechos, democrático, en donde se respetan las decisiones, y somos un Estado pues que analiza profundamente este tipo de resoluciones y dictámenes que deben ser acatados por la paz social y no promover la violencia, porque esto enardecería los ánimos de personas que están al lado del asambleísta Clever Jiménez y del doctor Carlos Figueroa y de Fernando Villavicencio, que protegen y salvaguardan su integridad física, porque igualmente ellos han sido amenazados de muerte, especialmente el asambleísta Clever Jiménez, en su vehículo ha sido disparado al parabrisas y él ha tenido que protegerse en una comunidad en la vía Cuenca-Gualaceo, y lamentablemente, es lamentable que él ha presentado la denuncia y la Fiscalía General del Estado hasta ahora no ha hecho ni una sola diligencia de investigación. Abogado Julio César Sarango, abogado de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa nos acompañaba desde nuestros estudios en Quito. Fausto Cayambe, asambleísta por el Movimiento Alianza País, también estaba con nosotros desde Ecuador.